como estaba diciendo, es un discurso de nuestro apóstol y me gustaría hacer una pregunta que para vosotros, ¿qué significa la palabra sostenible? Porque eso nos va a ayudar a entender la clase. Si pensamos que eso... ¿Alguna Sí, voluntaria? Ay, no lo he escuchado. Alguien ha dicho... algo Que se escucha. se pueda sostener, que tenga un... No se escucha. Sí, se me entrecorta, Lucía, no consigo escucharte. ¿Se escucha? Acércate más, A lo Lucía, al mejor es micrófono, a ver. al wifi, o sea, al wifi, porque si no, no. No, que digo que algo que sea sostenible, que algo que tenga una buena base para que algo no caiga. Sí, muy buena respuesta también. ¿Alguien más quiere decir algo más? Una sociedad sostenible es una sociedad en que creo yo que no, que las necesidades se cubren un poco entre todos, ¿no? Que es lo que se está pretendiendo, el que las necesidades de todo el mundo estén cubiertas, ¿no? Según decía, no sé exactamente dónde lo escuché, ¿no? Que fue un apóstol, ¿no? Para el 2030, pues se supone que no habría hambre, que todo el mundo tendría cobijo, que todo el mundo tendría trabajo, ¿no? Muy bien, Reme. ¿La has escuchado este discurso? La palabra sostenible pues hace referencia a cubrir nuestras necesidades, pero sin descuidar las necesidades futuras, ¿vale? Las decisiones que tomemos ahora, que sean para nuestro beneficio, pero también para el futuro, ¿vale? Y que esté pues todo cubierto. Entonces, como estaba diciendo Reme, hace 5 años, en 2015, en las Naciones Unidas, pues se adoptó lo que se llamó la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. Esta agenda, o en esta reunión, se adoptó como un plan de acción para cubrir, digamos, o a favor de la paz y la prosperidad tanto de las personas como de la sociedad, ¿no? En esta agenda se habló acerca de 17 objetivos a nivel mundial que se debe conseguir antes de 2030. Y creo que es una oportunidad muy buena de que porque formamos parte de este mundo, somos habitantes y debemos de conseguir estos objetivos, ¿no? Y podemos buscarlo en Google, buscar la Agenda de 2030, ¿no? De Desarrollo Sostenible, y encontraremos los 17 objetivos y desarrollados que se consigue con cada uno, ¿no? Algunos de estos objetivos pues son cosas como el fin de la pobreza, el fin del hambre, una educación de calidad, un trabajo decente, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento. Esos son algunos de estos objetivos, ¿no? Estos conceptos de desarrollo sostenible, el apóstol estaba diciendo que es algo importante, pero quizás aún es más importante, bueno, no importante, sino urgente, el hecho de sociedad sostenible. Y me gustaría hacer la pregunta de qué pensáis vosotros, que cuáles son las bases de una sociedad sostenible de que promueva este bienestar, la felicidad, el progreso de los miembros que forman esa sociedad. ¿Cuál debe ser esa base, esos principios? Yo creo que cumpliendo los dos primeros grandes mandamientos, pues la vida sería más sostenible y llevadera. Que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muy bien. Y eso es algo que vamos a ver más adelante. La escritura recoge a dos grandes sociedades como ejemplos, ¿no? Y si podemos buscar la escritura mientras, en Moisés, si alguien puede buscarlo en Moisés y en Cuarto Nefi. En Moisés capítulo 17 y en Cuarto Nefi capítulo 1. Bueno, déjalo, no te va, ¿no?
Vale, en Moisés vamos a leer capítulo 7, versículos, y lo vamos a hacer al revés. Versículos 19, 18 y 17. Si alguien lo puede leer. Moisés 7:19, Yolanda. Sí, 19, 18 y 17. ¿Empiezo yo si quieres? Sí. Y Enoc continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios. Y aconteció que en sus días él edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sión. En el 18 dice, y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Y el 17, el temor del Señor cayó sobre todas las naciones, por ser tan grande la gloria del Señor que cubría a su pueblo. Y el Señor bendijo la tierra y los de su pueblo fueron bendecidos sobre las montañas y en los lugares altos y prosperaron. Muy bien. Este es un ejemplo de una sociedad floreciente, ¿no? Próspera. Y vamos a ver qué podemos aprender de ella, ¿no? Este ejemplo, pues, es cerca de la ciudad que estableció Enoc, que se le conoció como la ciudad de Sion, la ciudad de santidad, ¿verdad? Y este versículo lo ha nombrado nuestro presidente Estaca en su discurso en la reunión sacramental. Imaginaros vivir una sociedad en la que el pueblo, como dice Enoc, era uno en corazón, en voluntad y en rectitud. Qué magnífica sociedad, ¿no? Y como dice en el último versículo, el Señor los bendijo, ¿no? Por vivir de esta manera. Es decir, que ellos fueron doblemente bendecidos, no solo por sus hechos, sino por las bendiciones también de nuestro Padre Celestial. Otro ejemplo de esta sociedad la encontramos en el libro de Mormón, en el siglo I y II después de Cristo, conocido como el pueblo de los nefitas y de los lamanitas, ¿no? Justo después de que el Salvador resucitado lo ministrara, ¿no? Y vamos a leerlo en cuarto Nefi 1, en versículos 12 y 16. Primer Nefi. Cuarto Nefi, perdón. Cuarto Nefi 1. Yo lo tengo si quieres, Yolanda. Sí, Reme, gracias. El 12, ¿no? Sí. Y ya no se guiaban por las prácticas y ordenanzas de la ley de Moisés, sino que se guiaban por los mandamientos que habían recibido de su Señor y su Dios, perseverando en el ayuno y en la oración, y reuniéndose a menudo tanto para orar como para escuchar la palabra del Señor. ¿Leo yo también el 16 Sí. o...? Sí, Reme, por favor. Y nos dice, y no habían envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias, de ninguna especie, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Imaginaros qué sociedad, ¿no? Me imagino que todas estas cosas ocurriría igual también con la ciudad de Sion, el pueblo no, donde no había maldad en cuanto a envidia, ni contiendas, ni mentiras, ni robos, ni asesinatos, ¿verdad? Y estas dos sociedades son dos ejemplos de cómo se sostuvieron gracias a las bendiciones de Dios, porque el pueblo, como dijo Lucía al principio, habían cumplido los dos grandes mandamientos. Y a mí me gusta nombrar estos dos grandes mandamientos de una forma completa. Me encantan las coletillas de cada mandamiento. Y Lucía la ha mencionado. No solamente el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. Es amar a Dios con todo. No casi o con el corazón, sino con todo nuestro corazón, alma y mente. Muy diferente de decir amar con tu corazón, sino con todo tu corazón, alma y mente. Y luego amar a nuestro prójimo, mira qué coletilla, como a ti mismo. O sea, no más, no menos, no superior, no inferior, sino como a ti mismo. Y gracias a esta forma de vivir, ellos recibieron estas bendiciones y eran sociedades pues muy prósperas, ¿no?
ellos buscaron, como ha dicho la escritura, y en Doctrina y Convenios también lo menciona, de cómo vivieron estas sociedades, preocupadas por el bienestar físico y espiritual de los demás, del prójimo, ¿no? No, su interés no era el de uno mismo, sino el de los demás, ¿no? Bueno, como bien sabemos, este pueblo que está recogido en el libro Mormón en Cuarto Nefi, pues no perduró más allá de 2 siglos. ¿Qué aprendemos de esto? Que las sociedades sostenibles, las sociedades prósperas, no están garantizadas y que pueden llegar a fracasar y a colapsar, como es el ejemplo de los nefitas y de los lamanitas, donde tuvieron muchísimas guerras entre ellas violentas y se quedaron apenas en unas tribus pequeñísimas hasta su desaparición. Bueno, y mi pregunta es, ¿por qué le sucedió esto a los nefitas y a los lamanitas? Que empezaron a florecer en el orgullo, una de las causas, ¿no? Empezaron a ver clases, a hacer diferencias entre unos y otros. No se consideraban ya todos iguales, ¿no? Que es lo que el Señor nos pide, ¿no? Y además no es que nos pide, es que el Señor no hace acepción de personas. Ante sus ojos todos somos iguales, somos sus hijos. Así es. Vamos a buscar lo que ha dicho Reme, esas palabras que ha dicho, que está en Cuarto Nefi, en el capítulo 1, versículo 26 y el 45. ¿Lo leo? Sí, venga, léelo. Vale. El 26. Empezaron a dividirse en clases y empezaron a establecer iglesias para sí con objetivo de lucrar y comenzaron a negar la verdadera iglesia de Cristo. El 46. 45. Y ocurrió que cuando hubieron pasado 300 años, tanto el pueblo de los nefitas como de los lamanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los unos iguales que los otros. Así es. Vemos como la misma palabra que nos ha explicado Reme, que su nivel tan alto de sociedad floreciente a la destrucción total. ¿Por qué sucedió esto? Porque ellos empezaron a abandonar, a no seguir los principios y las virtudes que sostenían su sociedad, ¿vale? Y a empezar a comenzar a dejar de vivir esos principios, también empezaron las tentaciones de Satanás y se dieron a esas tentaciones, ¿no? Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Que cuando las personas empiezan a confiar en el brazo de la carne, pues sin duda que el fracaso va a llamar a sus puertas. ¿Qué significa confiar en el brazo de la carne? Que es algo que vimos en la escuela dominical la semana pasada. ¿Sabéis qué significa confiar en el brazo de la carne? Creo que es cuando uno empieza a confiar más en uno misma y no busca la guía del Señor. Volvernos más mundanos, ¿no? Exactamente, pensar en lo más mundano, es decir, ignorar a Dios, ¿verdad? Y empezar a confiar en nosotros mismos, en nuestra riqueza, en nuestro poder, en la alabanza del mundo, ¿verdad? Más que pensar en un ser superior por encima de nosotros, que es quien debe dirigirnos, ¿no? Y eso es confiar en el brazo de la carne. Es cierto que a lo largo de la historia, bueno, todos sabemos que lo que sustenta una sociedad, porque estamos hablando de sociedades sostenibles, son las familias. Y las familias las sostienen las personas, los individuos, ¿verdad? Digamos que el carácter individual de cada persona forma la familia forma la sociedad. Siempre se ha dicho que una familia es un ladrillo del muro de la sociedad, ¿verdad? Y es cierto que a lo largo de la historia las familias, como la religión, siempre han dado y han enseñado estos principios o estas virtudes que deben de tener toda la sociedad. Mantener a la familia, pero también es la mía. Entonces, ¿la mía solo cuál es? Espérate. Ah, bueno, no es una pregunta. Entonces, ¿cuáles son estas virtudes que debemos de tener como persona, como familia, como sociedad, para llegar a ser una sociedad sostenible, ¿no? Algunas de ellas son, y yo creo que podríamos hablar dentro de cada virtud, pero voy a dejar que cada uno la piense, ¿vale? Porque podríamos hablar bastante acerca de cada una.
es la integridad. Yo recuerdo a mi abuelo hablar acerca de ser íntegro, la importancia de la integridad, la responsabilidad y el rendir cuentas, ¿vale? La compasión, el matrimonio y la fidelidad en el matrimonio, el respeto por los demás y la propiedad de los demás, la necesidad y la dignidad del trabajo y el servicio. Eso entre otros principios que debe mantener una sociedad sostenible. Hay un editor que escribió en un periódico famoso una columna dedicada a su padre que cumplió 100 años. Esta persona empezó primero a reflexionar un poco de las razones de tener una vida larga, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir una vida larga, no? Y luego de esos pensamientos escribió algo que me gustaría leerlo y compartirlo con vosotros. Dice, si bien es posible que todos queremos saber el secreto de una larga vida, a menudo creo que sería mejor dedicar más tiempo a descubrir qué hace que una vida sea buena. Sea cual sea el periodo que se nos conceda, tengo la certeza de que en esto conozco el secreto de mi padre. Y habla acerca de eso ahora, de que es mucho más importante saber cómo vivir una vida buena que cómo vivir una vida larga. Dice, hablando de su padre, él es de una época en que la vida se definía principalmente por el deber, no por el derecho a recibir algo, por las responsabilidades sociales, no por los privilegios personales. El principio fundamental que lo ha motivado a lo largo de estos 100 años ha sido el sentido de obligación hacia la familia, hacia Dios y hacia la patria. En una era dominada por los residuos de familia desintegrada, mi padre fue un marido devoto de su esposa durante 46 años y un dedicado padre de 6 hijos. Él nunca fue más atento y esencial que cuando mis padres sufrieron la inconcebible tragedia de perder a un hijo. Y en una época en que la religión es cada vez más una curiosidad, mi padre ha vivido como un verdadero católico fiel, con una fe inquebrantable en las promesas de Cristo. De hecho, a veces pienso que ha vivido tanto porque está mejor preparado para morir que cualquier persona que haya conocido. He sido un hombre afortunado, bendecido por una buena educación, con mi propia familia maravillosa y algo de éxito del mundo que no me merecía. Pero por muy orgulloso y agradecido que me sienta, ese éxito queda eclipsado por el orgullo y la gratitud que siento por el hombre que sin alboroto ni drama, sin la expectativa de recompensa o incluso de reconocimiento, ha seguido por un siglo hasta ahora con los simples deberes, la obligación y, en definitiva, el gozo de vivir una vida virtuosa. Yo tengo ya mi edad, pero dentro de lo que me considero no es una persona muy mayor. Y en cambio, en mi misma generación he podido ver cómo ha cambiado la sociedad, los principios de cuando yo era niña a ahora. Ya, como él dice, yo recuerdo que de pequeña era mucho más importante el deber que el derecho, que era más importante en la relación, la responsabilidad social que un privilegio personal. Yo eso lo he vivido, pero también veo que ahora esas cosas han cambiado y se han perdido. Y que cuando yo era niña, la religión era algo que realmente era un estilo de vida y no era una simple curiosidad. Yo recuerdo de niña, era indispensable pensar que, por ejemplo, en un colegio alguien no diera religión y era raro que alguien diera valores éticos. Hoy en la escuela es al revés. Hoy es extraño que alguien ya, compañero de mi hijo, por ejemplo, den religión en vez de valores éticos, que está bien. Me refiero en conjunto, no a algo personal. Es algo que con el paso del tiempo los principios se han ido cambiando, ¿no? Y yo recuerdo, hablando acerca de la importancia de llevar una vida virtuosa, me hace que pensar, y viendo alguna lectura que he tenido esta semana, de qué sucediera si nuestros días en esta vida estuvieran a punto de terminar, si muriésemos a corto plazo. ¿Estaríamos preparados para rendir ante nuestro Padre Celestial? Yo recuerdo cuando... Cuando nos dieron
El diagnóstico de mi madre, justo después, esa misma mañana, nos dijeron que ya tenían que dormirla. Fue algo tan sorprendente y doloroso que nos costó al principio pensar y éramos 6 hijos, ¿no? Y entre mi padre decidí si era buena idea decírselo a mi madre, si era adecuado tener una despedida con ella en los pocos minutos que quedaban, o mejor que no lo supiera, porque realmente ella es una persona muy miedosa con esas cosas, ¿no? Y recuerdo las palabras de mi padre que dijo que mi madre había vivido una vida virtuosa y estaba preparada para comparecer ante Dios y que no necesitaba arrepentirse de nada ni despedirse de nosotros, porque la maternidad se extendía más allá de esta tierra. Y así lo decidimos en mayoría. Es verdad que durante mucho tiempo me pesó mucho el hecho de no despedirme de ella y que el tiempo fuera tan breve. Siempre había visualizado un futuro diferente donde ella fuera mayor y pudiera disfrutar incluso de la boda de su nieto. Y eso me hizo cambiar mucho el vivir cada momento, el disfrutar cada día, en no reservar nada bonito para un momento especial porque no sabemos si llegará. Y a veces hay cosas y a lo mejor una vajilla bonita la solemos utilizar a diario y una comida especial la disfrutamos con más frecuencia porque no sabemos cuándo partiremos, pero cuán importante es que nuestra vida sea buena, no larga, y que nuestros principios y virtudes no solamente nos afecten a nosotros, sino a los que nos rodean. Como he dicho antes, la importancia de la fe, la importancia de la religión ha ido perdiendo valor a lo largo del tiempo y parece que cada vez se necesita menos tener fe en Dios. Es cierto que hay muchísimas personas que no profesan una religión y que no tienen una creencia religiosa y que a pesar de eso son personas buenas y tienen una buena moral, eso es sin duda, ¿no? Pero creo que todos estaríamos de acuerdo en pensar que eso es gracias a una influencia divina, a lo que conocemos como la luz de Cristo. Toda persona que ha nacido y que está en esta tierra, pues tiene esa luz de Cristo. Y ya sea hombre, mujer, da igual la creencia que tenga, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, tienen esa luz en su interior, ¿no? Y es lo que se posee como el sentido del bien o del mal o de la conciencia, ¿no? Y que la luz de Cristo está en todos nosotros, ¿no? La dependencia de una cultura, de una tradición, de una sociedad, no es suficiente para conseguir una sociedad sostenible, ¿no? Y necesitamos a un ser superior, necesitamos a Dios para considerarnos humildes y para reconocer que no hace falta en nuestra vida, ¿no? Y que no nos centremos solamente en satisfacer nuestros propios sueños, deseos, cualquier cosa acerca de nosotros, ¿no? Sino reconocer que hay alguien a quien debemos de rendir cuentas, ¿no? Me gustaría leer una cosa del discurso que dice, por ejemplo, una sociedad en la que el consentimiento individual es la única restricción a la actividad sexual es una sociedad en decadencia. El adulterio, la promiscuidad, los nacimientos fuera del matrimonio y el aborto electivo son solo algunos de los frutos amargos que se derivan de la continua revolución sexual. El simple hecho de decir no quiero caer en mantener relaciones con otras personas, dar un consentimiento o no,
eso al final, al cabo, destruye a una sociedad. Eso no debe ser el único impedimento. El hecho de que habla de acerca de los frutos amargos o ni niños nacidos fuera de matrimonio no se refiere a los niños en sí, ni mucho menos. Todos los niños y todas las personas en esta tierra son hijos de Dios, ¿no? Y todos tienen un valor. Estas son las condiciones en las que ese niño, por norma general, nacerá y se le describe como frutos amargos. Hemos tenido en mi familia la oportunidad de ver estos frutos amargos. En la familia de acogida hemos visto mucha historia con frutos amargos, no de niños, sino que estas consecuencias cuando alguien cae en error a veces no son por una generación, sino que se extiende a través de las generaciones. Y lo hemos podido ver claramente con nuestros ojos, ¿no? Dice, entre las consecuencias que obran en contra de una sociedad sana están el número cada vez mayor de niños que se crían en la pobreza y sin la influencia positiva de los padres, a veces a través de varias generaciones, mujeres que asumen solas las que deberían ser responsabilidades compartidas, y un sistema educativo gravemente deficiente que junto a otras instituciones recibe la tarea de compensar las fallas en el hogar. A esta patología social se añade una cantidad incalculable de personas angustiadas y desesperadas, y una destrucción mental y emocional que afecta tanto a culpables como a inocentes. Todas estas cosas, seguro que todas nosotros las hemos visto. Y a veces no nos damos cuenta de la gravedad de las fallas en el hogar. A veces esas fallas estamos tan acostumbrados que, por ejemplo, unos niños estén fuera de su casa más horas que lo que debería de trabajar un adulto. Y muchas Hermana veces... Yolanda, ¿Sí? nos quedan como 3 minutos. 3 minutos. Vaya, pues contaba con que era para una hora. Vale. Bueno, pues a veces vemos que estos niños pasan mucho más tiempo que la jornada de una persona adulta y lo camuflamos como se están educando, están adquiriendo conocimiento para el bien, para el día de mañana, donde pasan horas en actividades extraescolares, en clases, en muchas más cosas, ¿no? O incluso asumir que una mujer tenga que llevar responsabilidad de un hogar. Por supuesto, hay casos en que sí y que es necesario así, pero no como un estilo de vida. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Porque no quiero dejarme en las cosas negativas. Ahora quería venir a hablar acerca de las cosas positivas. Es cierto que esta sociedad está así, está en decadencia, y es difícil ver una sociedad que no sea próspera, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que debemos dar a nuestros hijos, a nuestra familia, a la humanidad en sí, es que es mucho mejor con la verdad de Dios. Que si nosotros, como dijo Pablo, dice que es un camino aún más excelente, y ese camino pues nos va a dar la felicidad personal y el bienestar de la sociedad. Si os acordáis, en el libro de Mormón, en el reinado de los jueces, 9 años después, el profeta Alma dejó su puesto como juez superior para dedicarse a su liderazgo en la iglesia. Y su propósito fue hacer frente al orgullo, a la persecución y a la codicia, no poniendo castigo, no poniendo mucho más reglas, sino él pensaba que enseñando y que todo el mundo comprendiera el Evangelio, cambiaría su actitud. Y ese debe ser el enfoque. ¿Qué podemos hacer nosotros como nuestra familia, nuestra sociedad? Pues debemos de tomar las decisiones y guiar nuestra vida de acuerdo al plan de redención de Dios. Y que nuestro servicio sea eso, enseñar y vivir de acuerdo al Evangelio. Y entonces tendremos éxito como persona, éxito como familia y éxito como comunidad y como sociedad. Voy a terminar, si me da tiempo, con una escritura que dice: Jesucristo no hace nada menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para atraer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. He aquí, ¿acaso exclama Él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí, os digo que no. Antes bien dice, venid a mí vosotros, todos los que aman la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. Es algo gratuito que nos da nuestra felicidad, no solamente en esta vida, sino en la venidera, que es mucho más larga. Y
Solamente quería hablar y decir que, como ha dicho el discurso del nuevo obispo de Barrio 2 y de nuestro presidente de Estaca, es momento de establecer metas. Que no nos paralice el COVID. Quizá no podamos hacer metas que nos lo impidan, pero podemos hacer otras que nos impliquen mucho más que esta vida. Mejoremos nuestra vida, que sea más virtuosa, que sea más íntegra, con base de principios virtuosos, y que si hacemos eso, ayudamos a nuestra sociedad a ser sostenible. Y que ese ejemplo se expande. Cuando otros nos ven la luz de Cristo, el reflejo se va compartiendo. Y los demás quieren también vivir de esta manera. Y dejo esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.